Aleluya. Vamos a cantar ese canto que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Amén. Te alabamos, Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirá
Isaías 52:1. Aleluya. Isaías capítulo 52, versículo 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Por ahí la hermana Rosy, hermana Magda, ayúdenos en el orden de la iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ahorita es el momento de poner atención a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice así en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana que nos visita en esta tarde. Amén. La iglesia tiene un deseo para ella y este deseo es que Dios les bendiga. Amén. A nuestra hermana también, que es la segunda o tercera vez que la miro aquí. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Y la iglesia tiene un deseo. Amén. Y el deseo es que Dios les bendiga. Amén. Isaías 52:1 dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Una vez más, todos juntos. Amén. Fuerte, hermanos. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Amén. Puede tomar sus asientos. Aleluya. Puede tomar sus asientos. Y quiero decirle en esta tarde, Dios nunca ha interactuado, ni menos ha buscado gente indiferente. Amén. La gente a la que Dios llamó en el Antiguo Testamento era gente racional. Era gente, hermano, que no tenía que Dios estarle hablando una y otra vez para que vivieran en obediencia, sino que Dios sabía que dentro de la desobediencia de ellos, adentro del corazón, había un impulso. Amén. Que cuando Dios les hablara, ellos iban a hacer caso a la palabra del Señor. Amén. Dios siempre ha llamado gente racional, gente obediente y principalmente dispuesta a pasar a otra dimensión. El cristiano está acostumbrado, y mejor dicho así, la persona que no conoce de Dios está acostumbrada a vivir en la dimensión natural, en la dimensión donde no se escucha la voz de Dios, donde no se pone a la voz de Dios. ¿Cuánta gente le ha hablado a personas y la persona ignora el consejo? Busca de Dios y ¿qué hace? Te ignoran. Amén. Pero lamentablemente no ignoran a usted como persona, ignoran a Dios. ¿Cuántas veces usted se ha sentido decepcionado porque a alguien usted le habló de la palabra y ignora su consejo? Amén. Ah, sí, yo ya sé. Amén. Ah, sí, yo leo la escritura. Ah, sí, yo ya la conozco. Pero lamentablemente, hermano, es gente que cierra su oído. Dios llamó a Abraham y le prometió un hijo. Amén. Siendo un hombre de casi 100 años y su mujer vieja y estéril. Pero Dios sabía que dentro del corazón de Abraham había una obediencia dispuesta a escuchar la voz de Dios.
Amén. Usted tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque no podemos estar en lo irracional. Amén. Gedeón, hermano, iba a la guerra y dijo: necesito un montón de gente para ir a la guerra. Y trajo 3,000, pero Dios le dijo: eso es mucho, regresa a unos cuantos. Pero él supo escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Estamos hablando que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en otra dimensión. Amén. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es algo que no conocemos, que está ahí, pero yo nunca he ido ahí. Y yo necesito ir ahí para conocer qué es eso. Amén. Mucho cristiano no entra a la dimensión de Dios porque no quiere salir de la dimensión racional. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente no se le pega la gana. Amén. Simplemente porque no quiere. Pero Dios quiere que tú subas a otra dimensión. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios no te quiere así como estás. Dios quiere que subas a otra dimensión. Todas las circunstancias difíciles, hermano, muchas veces en nuestros pensamientos nos hacen ser irracionales porque no creemos que Dios puede obrar en lo imposible. Amén. A veces quedamos así. Hablaba con alguien y me decía: yo ya no creo en Dios, siendo bautizada en el nombre, siendo llena del Espíritu Santo, porque los procesos que Dios nos pasa es para purificarnos, no es para tenernos en lo racional, es para subir a la dimensión espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios quiere gente que salga de lo racional y suba a lo espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Hay dos razones que como seres humanos para nosotros y los hijos de Dios, que hay dos dimensiones diferentes. Dios le da la libertad de que usted viva en la dimensión natural o viva en la dimensión espiritual. La dimensión natural es la dimensión carnal. Amén. Ambas son coherentes. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero las bases, hermano, de cada una de ellas son distintas. Amén. Las bases de cada una de ellas son diferentes. Una no se lleva con la otra, porque son dos dimensiones muy diferentes. Es realmente incómodo que la gente vive bajo el pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque le gusta mantenerse dormido espiritualmente. Y lamentablemente muchos cristianos expresan: es que hoy vivimos en otro tiempo, es que los tiempos cambian, es que hoy son otros tiempos. Pero su palabra nos dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él no mengua, hermano, Él no cambia. El pueblo de Dios está cambiando porque está en la dimensión carnal. ¿Cuántos alaban a Cristo? A través de la historia podemos ver que ha existido problemas relativos en la iglesia. La iglesia nunca ha sido, hermano, flor de primavera, ni nunca ha sido caminar entre campos de rosas. Amén. ¿Para quiénes? Para los que verdaderamente buscan a Dios, para los que verdaderamente se entregan a Dios. Este camino se vuelve una lucha espiritual.
Para el que vive, hermano, en la dimensión natural, le da igual. Pero el que vive en la dimensión espiritual, esto es una guerra. Amén. Esto es una guerra sin cuartel, donde dice que tu lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Sino contra principados y potestades. Yo reprendo, hermano, todo espíritu, toda influencia del diablo que quiere atar al pueblo de Dios en el nombre de Jesús, porque son influencias demoníacas las que hacen que el pueblo viva en la dimensión de la carne. Su palabra dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 que todo ya ha pasado. Siempre ha habido problemas en la iglesia, siempre ha habido situación en la iglesia, siempre ha habido la cizaña en la iglesia, siempre ha habido la situación en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice claramente que dentro de la iglesia se ha levantado gente dispuesta a luchar por la obra, por la sana doctrina, por el poder, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Hay gente que verdaderamente ama la obra de Dios. El problema no es el tiempo, ese siempre ha sido el mismo. El problema, hermano, es la gente que vive en lo racional, en lo natural, en lo carnal, y otros viven en lo racional pero espiritual. Necesitamos decir, hermano, decidirnos si voy a vivir en lo carnal o en lo espiritual. Usted no puede estar en la iglesia a medias. O es espiritual o es natural. No puedes. Si usted se siente a gusto así, tienes un problema. No podemos estar así. La palabra de Dios dice: o eres tibio o eres caliente, si no te vomito de mi boca. Amén. Yo no lo voy a vomitar. El Señor lo dice en su palabra. Amén. Que nos vomitará de su boca. ¿Cuándo? Cuando vivimos en lo natural, en lo carnal, y no pasamos a la dimensión espiritual. Claro, vivimos situaciones, problemas en lo carnal, en lo natural, pero cuando usted entra en lo espiritual, hermano, tiene más poder lo espiritual que lo carnal. Amén. Pero necesitamos como iglesia, hermanos, dice su palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12. Mas el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura, mas no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Hay gente que se burla, hay gente que se mofa, amén, del trabajo de la iglesia. Amén. Pero déjeme decirle que el Señor reprenda al diablo. Amén. Es importante que entendamos que debemos de despertar y pasar a otra dimensión, hermano. Tenemos una dimensión desconocida para la raza humana, para la raza natural. Y es que nosotros como hijos de Dios, hermano, principalmente hemos nacido de nuevo. Hemos entrado a una vida distinta. Hemos entrado a otra dimensión. Hemos entrado a un despertar espiritual donde tenemos, hermano, una lógica espiritual. Por lógica, debo saber actuar espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque razono con el pensamiento, hermano. Solamente los animalitos les hablan y no entienden. Amén. Solamente a los animalitos. Y a veces el animalito le habla y hace más caso. Amén.
¿Por qué? Porque el hombre racional no quiere aceptar la palabra. El hombre natural, el hombre carnal no acepta la palabra del Señor y no quiere un cambio porque no quiere vivir bajo la influencia y de la dimensión espiritual. Aquel que solamente vive lo racional es el mismo. Pasan 365 días del año y sigue siendo el mismo. Amén. El que vive en la dimensión espiritual, cada día que pasa es una experiencia con el Señor Jesús. ¿Sabe que usted necesita las experiencias de Dios para su vida? Porque si usted no tiene experiencia con Dios, ¿qué le va a testificar a la gente? Dios hace milagros, Dios hace señales, pero usted vive en rebeldía. Amén. Ay, hermano, vivo en lo espiritual, pero en la iglesia vive en lo natural. ¿Qué está pasando? ¿Qué testimonio le va a dar a la gente? Brinco, salto, corro, pero en la iglesia soy otro. Hay unos que son cristianos afuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia son mundanos. Amén. ¿Por qué? Porque viven en lo natural. Porque no aceptan la dimensión espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Más allá de nuestro razonamiento existe esa dimensión. Si Dios es todopoderoso, la pregunta: ¿qué es imposible para Dios? Él nos ha sostenido, Él nos ha dado la vida, Él nos ha, hermano, dado